estar reunidos esta mañana y poder estar en comunión con todo nuestro ser, poder estar en comunión con nuestro espíritu y lo más importante, poder estar en comunión con nuestra alma, porque al final de todo el proceso de la vida, lo único que queda es el autoconocimiento, el podernos conocer a nosotros mismos, el poder conocer lo que somos, el poder conocer lo que tenemos, el poder conocer todo lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que cada hijo de Dios aprende en este planeta Tierra, porque los demás seres humanos, los demás seres vivientes, viven de las sociedades, viven de las políticas o viven de las religiones y están a tiempo completo conectados a todo lo externo, a todo lo que se ve, a todo lo que se oye, a todo lo que le dicen y pierden la oportunidad tan maravillosa del ser humano de poder ver la grandeza de Dios dentro de cada uno de ellos, por estar entretenido en esos juegos de la vida, en esos juegos bien diseñados y preparados por espíritus de la quinta dimensión, para mantener al ser humano ocupado y que no aprenda a autoconocerse, no aprenda a conocer la grandeza de Dios en cada uno de ellos. Y por eso es que el diablo ha jugado la mejor carta en el ambiente económico, en el ambiente político y en el ambiente religioso, para que el ser humano se mantenga entretenido y pierda toda su vida en esos juegos externos y no ver la realidad por la cual el ser humano está aquí, no ver la grandeza de Dios dentro de sí, no ver toda la maravillosa obra de la creación de Dios en cada uno de nosotros. A través de todo ese programa de la quinta dimensión que se está llevando a cabo en este planeta Tierra para mantener entretenido al ser humano. El ser humano vive, nace, crece y se reproduce jugando el juego de la quinta dimensión, teniendo un estatus social, un estatus económico, un estatus político, pero por sobre todas las cosas un estatus religioso, en el cual el ser humano busca la religión a su conveniencia, busca dónde sentirse bien en su materia, dónde sentirse bien en su espíritu, y se mantiene en ese juego de la vida, y cuando menos siente llega el tiempo de la partida de este cuerpo, cuando el espíritu y el alma tienen que abandonar el cuerpo. Y es allí donde el ser humano comienza a querer conocer lo más importante que pudo haber conocido, que era el yo, que era esa grandeza que Dios había puesto en él. Había puesto un espíritu que era el espíritu de vida. Había puesto un alma que es una pequeña partícula de Dios, que era eterno, que es eterno, que vino de la eternidad y va para la eternidad. Y esa era la obra tan maravillosa por la cual el ser humano había venido a este planeta Tierra. Es por eso que Dios al ser humano le dio su libre albedrío, para que con ese libre albedrío el ser humano pudiera autoconocerse, pudiera conocer su espíritu, pudiera conocer su alma, pudiera conocer a Dios, pero el ser humano cayó en las garras de espíritus de la quinta dimensión. Y por haber caído en ese sistema, por haber caído en esa dimensión en donde el diablo con todos sus ángeles de la quinta dimensión gobiernan la política, gobiernan las sociedades, gobiernan la economía, gobiernan la religión. E increíblemente el ser humano, cuando comenzó a tener uso de razón, en vez de preocuparse por el yo, se preocupó por el qué dirán. En vez de preocuparse por su espíritu, ese espíritu de vida que tenía, que era único, único para hacer contacto con la vida eterna, se preocupó por su estatus político, su estatus religioso, su estatus económico y en qué sociedad él se sentiría mejor o en qué sociedad sería adaptable y perdió la oportunidad más grande que el ser humano pudo haber tenido de hacer contacto con la eternidad, de vivir en una fiesta eterna con él mismo,
Eso es lo que los hijos e hijas de Dios deberíamos de conocer. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios deberíamos de tener. La seguridad de los hijos de Dios. Esa es la seguridad que cada uno de nosotros deberíamos de alcanzar. ¿Y cómo la alcanzaríamos? Comenzándonos a vernos en el espejo de la palabra. Comenzarnos a ver lo que somos, lo que hemos sido, lo que seremos. ¿Y qué es lo que somos? Preguntémonos a nosotros mismos y respondámonos cuando tengamos la respuesta. Somos hijos e hijas de Dios. Obra maravillosa de la creación de Dios. ¿Qué fuimos? Fuimos hijos de Dios. Diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué seremos? Seremos los hombres y mujeres que gobernaremos con Dios todo el universo, no una pequeña partícula del universo que es la Tierra, porque para eso están los que no se han aprendido a autoconocer. Para eso están los que juegan a la religión. Para eso están los que juegan a un estatus social. Para eso están los que reciben espíritus de la quinta dimensión. Para jugar en este planeta Tierra al juego de la vida, al juego de su estatus social, al juego de cuál es la mejor religión, en qué religión yo pertenezco conforme a la billetera que tengo, conforme al patrón socioeconómico que tengo, porque para eso sí se ha lucido el diablo, para crear un estatus religioso en base a las sociedades que no han aprendido a autoconocerse. Pero los que se han aprendido a autoconocer, los que se han visto en el espejo de la palabra, los que tienen la seguridad de que son hijos de Dios y que vivirán eternamente con Dios, esos hombres y mujeres caminan seguros, caminan conscientes. Y como dijo el gran Pablo en el libro de Hebreos, en donde él menciona a los grandes héroes de la fe, hombres y mujeres que estuvieron conscientes de que eran hijos de Dios, que su seguridad era saber y reconocer que pertenecían a las huestes celestiales. Y como dice Pablo, fueron torturados por las sociedades religiosas, por las sociedades políticas, por las sociedades socioeconómicas. Fueron serruchados, maltratados, fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron torturados de la peor manera, pero se mantuvieron en pie, sabiendo, conforme a la seguridad que ellos tenían, de que eran hijos de Dios, que venían de la eternidad e iban para la eternidad. Cuando los hijos e hijas de Dios se aprenden a autoconocer, no se flagelan, no se dañan ni física ni psicológicamente, creyendo que porque no tenemos la mejor religión que nos da un estatus social, creyendo que eso es estar en paz con Dios. La paz de Dios está en nuestra alma. La paz de Dios está en nuestra fe. La paz de Dios está en nuestra seguridad. Cuando los hombres y mujeres de Dios caminan con la seguridad de Dios, saben, conocen y reconocen cómo es que el diablo con todos sus ángeles obran en esta pequeña partícula del universo llamada Tierra. Y cuando nosotros estamos conscientes de lo que somos, cuando nosotros estamos conscientes de que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con el dador de la vida, con nuestro amado Señor Jesucristo, entonces caminamos seguros, caminamos conscientes, caminamos con la seguridad de que somos hijos de Dios y que vivimos en la eternidad con Dios. Todos los hombres y mujeres de la historia por casi 7,000 años han dado testimonio. Hay relatos bíblicos, hay relatos históricos, hay relatos en donde las sociedades del mundo han comentado cómo hombres y mujeres murieron dignamente sabiendo que no eran de este mundo,
murieron con la fe y la confianza, sabiendo que su seguridad era ser hijos e hijas de Dios, hombres y mujeres que conscientemente usaron su libre albedrío para darse cuenta que venían de eternidad e iban para la eternidad. ¿Cuál es la felicidad de un hijo de Dios? Poder ver a Dios dentro de sí mismo. ¿Cuál es la seguridad de un hijo de Dios? Estar consciente de que somos hijos de Dios. Jamás a un hijo de Dios la seguridad la da la economía, la da el poder, la da un estatus social, ni mucho menos un sistema religioso. La seguridad de un hijo de Dios la da Dios dentro de cada uno de nosotros cuando nosotros nos aprendemos a autoconocer, cuando nosotros vemos a Dios dentro de cada uno de nosotros, qué es lo que somos. Si somos seres humanos que queremos vivir con apariencia, o somos seres humanos conscientes de que sí somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos da la seguridad? ¿Será que la seguridad la da el mismo que se la ha dado al Vaticano? El mismo que se la dio a todas estas religiones que controlan la mente del ser humano. ¿Será que esa es la seguridad que nosotros buscamos? Entonces estamos en el lugar equivocado. Porque cuando los hijos de Dios ven la seguridad de Dios, se ven a sí mismos porque ven a Dios en ellos. Vemos a Dios dentro de cada uno de nosotros. No nos confundamos con esos estatus sociales, con esos estatus religiosos, con esos estatus económicos. Comprobado por medio de la historia bíblica y comprobado por medio de la historia general de la iglesia, por medio de todos esos historiadores que han hecho historia y que han dejado sus libros de historia. Vemos qué es lo que da la quinta dimensión, un estatus socioeconómico, un estatus de religión. Tienen todo el poder y la autoridad económica, tienen todo el poder y la autoridad religiosa, tienen los mejores templos del mundo, tienen las mejores economías del planeta. Es ese el estatus de seguridad que nosotros buscamos, o es la seguridad que Dios le dio a todos esos cientos de millones de hombres y mujeres que murieron con la fe y la confianza y la seguridad de que eran hijos de Dios, hombres y mujeres que aprendieron a autoconocerse, hombres y mujeres que supieron que la seguridad de ellos estaba en la autoconfianza de ellos, en esa autoconfianza que solo el dador de la vida le da a cada hijo de Dios. Cuando nosotros conocemos al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, el dador de la vida, cuando nosotros conocemos su Espíritu Santo, cuando nosotros nos aprendemos a autoconocer, entonces también nosotros conocemos cuál es la gracia de Dios, cuál es la gracia de su Espíritu Santo, cuál es la gracia del dador de la vida. Y su gracia es aquí y ahora cuando nos damos cuenta de que le pertenecemos a Él, cuando nos damos cuenta de que esto no se trata de qué sistema religioso es el que nos da la facultad o el poder para estar socioeconómicamente bien, sino que es el Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros, diciéndonos que nos mantengamos el pie hasta el final, porque es su gracia en cada uno de nosotros, porque es Dios mismo obrando en cada uno de nosotros, porque es el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios de la divinidad, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, el que nos da la fe, el que nos da la seguridad, el que nos da la certeza
de que hemos venido de eternidad y vamos para la eternidad. Solo está de que estemos conscientes y seguros de lo que somos. Solo está de que estemos conscientes y seguros de lo que tenemos. Solo está de que aprendamos a autoconocernos, a autovernos para poder ver la grandeza de Dios. La lógica común lo dice. Todos los reyes y emperadores de este planeta Tierra, todos los papas y todos esos líderes religiosos que han vivido más y mejor que reyes, están pudriéndose en la misma tierra en donde ellos alguna vez se sintieron vicarios de Cristo. Pero el dador de la vida, el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra, Él está vivo como siempre lo ha estado. Y prueba de eso, Él comparte siempre su vida, su grandeza, su seguridad, su paz en cada uno de sus hijos. Vale la pena poder entender y comprender quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Si bien es cierto, estamos en una dimensión en la cual es forjada por 3 dimensiones de luz, tiempo y materia. Y en esas dimensiones en donde tenemos esta materia que está limitada por todas las limitaciones de estas dimensiones, la gracia del divino dador de la vida nos ha dado un espíritu en el cual si nosotros llenamos ese espíritu de su gracia, llenamos ese espíritu de su conocimiento, llenamos ese espíritu de su grandeza, nos damos cuenta lo que tenemos, nos damos cuenta lo que somos. No estamos filosofando en decir que somos hijos de Dios y amén, y al siguiente día creer que ya no lo somos, y al tercer día viene un trasnochado religioso a decirnos que nos hemos caído de la gracia de Dios. Un hijo e hija de Dios fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser el verdadero hombre y mujer que forma las filas del ejército de Dios para la eternidad. Cuando los seres humanos ven lo exterior, cuando los seres humanos ven los templetes papales, cuando los seres humanos ven a los vicarios, cuando los seres humanos ven a esas prostitutas baratas llamadas evangélicos, ven la grandeza del diablo en este planeta Tierra. Pero cuando los seres humanos se ven en el espejo de la palabra, ven a Dios, porque eso es lo que es el ser humano. Es una obra maravillosa de la creación de Dios y no fue diseñada por Dios para tener un estatus socioeconómico de la quinta dimensión. No fue diseñado por Dios para estar en un chiquero bañado en oro llamado templete papal. Los hijos de Dios fuimos diseñados por Dios para ver la grandeza de Dios, que no tiene ni principio ni fin, que es un universo sin principio ni fin, es una eternidad, es la representación de Dios en cada uno de nosotros. Cuando nosotros logremos entender que nuestros antepasados pusieron su fe, su confianza en el dador de la vida, cuando nosotros veamos nuestros antepasados, hombres y mujeres que conscientemente se echaron la leña con la cual iban a ser quemados en la hoguera, cantando y alabando al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nosotros veamos esos hombres y mujeres que fueron torturados, masacrados, serruchados, apedreados, que fueron vilmente matados, pero por sobre todo ver cómo cada uno de ellos murió gozosamente porque eran cada uno de ellos asesinados por solo el simple hecho de haberse aprendido a autoconocer. Se conocieron a sí mismos y reconocieron la gracia de Dios en ellos. Reconocieron el poder de Dios en ellos. Reconocieron que eran hijos de Dios.
Si tan solo pudiéramos detenernos y ver eso, entonces nosotros aceptaríamos lo que somos. Somos hombres y mujeres, hijos de Dios, estando en la seguridad de los hijos de Dios. Ese sería el tema para esta mañana. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita en esta mañana poder entender y comprender quiénes somos, el porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, cuál es la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. La seguridad de los hijos de Dios en la vida eterna. Dice en el libro de Salmos, en el Salmo 90, verso 2 al 4. Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos entender y comprender, que Dios no tiene ni principio ni fin. Él viene de la eternidad y va para la eternidad. Y si la bendita palabra de Dios nos dice que nosotros somos los hombres y mujeres que fuimos diseñados y creados por Dios para estar con Él de principio a fin, de eternidad a eternidad, entonces vale la pena podernos autoconocer. Y en el verso 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Cuando el salmista habla y relata esto, es solo porque el ser humano tenía limitaciones, porque el ser humano siempre se detiene a ver la grandeza de la obra del diablo en este planeta Tierra, porque el ser humano pierde más tiempo en ver los estatus sociales, los estatus económicos, en ver las grandes religiones que el diablo ha creado. Pierde más tiempo en eso que en ver la grandeza de Dios, que en ver todo lo maravilloso que Dios ha diseñado y creado para sus hijos que vienen de eternidad y van para eternidad. Pero el ser humano ha perdido más tiempo en ver todo eso que el diablo ha estado y está haciendo, que en ellos mismos. Veámonos a nosotros mismos y veamos esa grandeza de Dios. Veamos qué es lo que es Dios. Dios es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Si nosotros perdemos menos tiempo en ver las obras del diablo y ocupamos más tiempo en ver la grandeza de Dios, entonces sentiremos y veremos la seguridad de cada uno de nosotros en nuestro amado Dios. Eso es lo que deberíamos de aprovechar. Eso es lo que deberíamos de hacer. Por eso es que el salmista pone este dato de que 1000 años delante de los hombres es como el día de ayer de nuestro amado Dios. No es que Dios haya tenido tiempo, Él no tiene tiempo, Él es la eternidad. Él no tiene días, Él es eterno. Y los hijos e hijas de Dios que aprendemos a autoconocernos, sabemos y estamos conscientes de eso. Por eso es que el salmista pone esa pequeña introducción para que el hombre y la mujer aprenda a autoconocerse y saber que aún 1000 años no es absolutamente nada para lo que el dador de la vida nos ha puesto a cada uno de nosotros. Si nosotros aumentamos nuestra fe, si nosotros le pedimos a Él su revelación, si nosotros ponemos la seguridad en Dios, entonces viviremos en una fiesta eterna con el dador de la vida. Aprendamos a autoconocer para poder estar en la fiesta que Dios está llevando dentro de cada uno de nosotros. Es una fiesta eterna, es una fiesta que no tiene ni principio ni fin. Nosotros salimos de esa fiesta por voluntad propia, para ver la astucia del diablo, para ver los templetes parafales, para ver todas esas ilusiones que el diablo ha diseñado para que el ser humano no se aprenda a autoconocer.
para que el ser humano pierda su tiempo en las cosas que están visibles ante los ojos humanos. Pero si nosotros dedicáramos tiempo a la fiesta que Dios tiene dentro de cada uno de nosotros, es Dios mismo, es su Espíritu Santo en todas las células de nuestro cuerpo. Él nos vive diciendo, nos vive enseñando, nos vive demostrando su grandeza. ¿Quiénes son los que pierden esa fiesta? Los que se salen de esa fiesta de su ser. Los que ven lo externo y no pueden ver lo interno. Los que ven la grandeza del diablo en esta pequeña partícula del universo y no poder ver la grandeza de la expansión del universo dentro de cada uno de nosotros. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 117 del 1 al 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Cuando nosotros nos engendramos en la fiesta que Dios tiene dentro de cada uno de nosotros, nosotros vivimos en la fiesta de Dios. ¿Cómo es eso? Aprendan a autoconocerse, estudiense a ustedes mismos, qué nos da vida, qué nos da fe, qué nos da esperanza, qué nos da la certeza y la seguridad de que somos hijos de Dios. No hay nada ni nadie que nos dé eso fuera de nosotros mismos. Solo nosotros mismos dentro de nuestro ser captamos la grandeza de Dios. Solo nosotros mismos dentro de nuestro ser vemos la divinidad de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo a través de sus templetes? Ponen a un muñeco crucificado. ¿Qué es lo que hace el diablo a través de todos esos sistemas religiosos? Ponen teologías inventadas por ellos mismos, ponen universidades teológicas, colegios de capacitación para seguir cultivando borregos que piensan y actúan como ellos. Eso es lo que el diablo hace externamente, fuera de nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios dentro de cada uno de nosotros? Nos da un sentimiento, nos da una fe, nos da una confianza, nos da una seguridad, nos da ojos espirituales para poder ver la grandeza de Dios, para poder ver la divinidad de Dios, no en un muñeco que no se sabe si es hombre o mujer, no en un templete, no en una religión manipulada y controlada por espíritus de la quinta dimensión. Eso es lo que externamente el diablo le da al ser humano. ¿Qué es lo que Dios nos da? Nos da una fe, una confianza, una certeza. Nos da la seguridad de la vida eterna. Nos da ese libre albedrío para hacer contacto con la divinidad. Si tan solo dedicáramos el mayor tiempo posible a nosotros mismos, nos diéramos cuenta de que somos hijos e hijas de Dios, que venimos de eternidad y vamos para la eternidad. En el Salmo 145, verso 1 al 13 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.
Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Si nosotros tan solo supiéramos y viéramos lo que somos, entendiéramos que tenemos la seguridad que todos los hijos de Dios que nos antecedieron la tuvieron, entonces nosotros tuviéramos la seguridad de que aún en el infierno mismo, aunque el diablo con todos sus reinos, con todo su poder económico, político y religioso, nos sumergiera aún en el infierno mismo, cuando un hijo de Dios se aprende a autoconocer, aún en el infierno mismo alabaría y glorificaría la grandeza de Dios, porque los hijos de Dios vemos la grandeza de Dios dentro de cada uno de nosotros, no lo que el mundo le da al ser humano. Ya sabemos que lo que el mundo tiene es una obra de los espíritus de la quinta dimensión. Los hijos e hijas de Dios, sabiendo y reconociendo lo que somos, los hijos e hijas de Dios, teniendo la fe, teniendo la seguridad en Dios, vivimos en la fiesta de Dios, vivimos en la eternidad de Dios, sigue diciendo el salmista en el Salmo 146 del 1 al 6. A Jehová, oh alma mía, a Jehová alabaré, a Jehová en mi vida cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que guarda verdad para siempre. Estamos estudiando los pensamientos de Dios, estamos estudiando la bendita palabra de Dios que es la Biblia. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, estudiando la palabra de Dios, viendo los hechos de la divinidad de Dios en su palabra, no hay derecho a faltarle al respeto a la grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Somos sus hijos, somos la niña de sus ojos, somos una obra magistral, obra maravillosa de la creación de Dios. Entonces no perdamos el tiempo en estupideces de este mundo, no perdamos el tiempo tan maravilloso que tenemos en ver todos los estatus socioeconómicos, sociales, políticos y religiosos, que eso solo lo da el diablo. Estudien bien eso y vean quién lo da. Y vean lo que los hijos de Dios, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, qué es lo que los hijos e hijas de Dios han recibido. Han recibido la seguridad de Dios, han recibido la fe de Dios, han recibido la grandeza de Dios dentro de ellos. Aunque el mundo los persiguió, los masacró, los mató, los acerruchó, los bofeteó, los destruyó en su cuerpo, ellos murieron seguros y conscientes en la seguridad de Dios, porque los hijos de Dios saben que vienen de eternidad y van para la eternidad. No perdamos el tiempo en ver esos estatus que el diablo le pone al ser humano. Son ilusiones de un tiempo determinado para cada ser humano, para cada generación.
veamos qué es lo que Dios nos pone a sus hijos, veamos su grandeza, veamos la maravilla de Dios en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el libro de Proverbios, ya en el capítulo 8, verso 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos. Fui engendrado antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. No había aún hecho No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo el tiempo. Se imaginan si nosotros como hijos de Dios empezáramos a ver el estatus externo fuera de nosotros, ver cuánta capacidad religiosa tienen X religión, ver cuánto estatus social tiene X religión, ver cuánta economía tiene esa religión y no poder ver su bendita palabra en donde el proverbista dice que antes que se formase el cielo, ya Él nos había diseñado y predestinado y estuvimos con Él. Antes que se formase la tierra, estuvimos con Él. Antes que se crease todo lo visible e invisible, estuvimos con Él. ¿Por qué perdemos el tiempo en todas esas porquerías baratas de estatus, de economía, de religión, cuando decimos que creemos su bendita palabra y hacemos esto a un lado por intereses bastardos de políticos, de religiosos, por intereses bastardos diseñados y creados por espíritus de la quinta dimensión en este planeta Tierra? ¿Cómo podemos decir que somos creyentes de Dios? ¿Cómo decimos que tenemos su bendita palabra y perdemos el tiempo en lo que el diablo hace en este planeta Tierra, pudiendo ver su grandeza, pudiendo ver la grandeza de Dios, pudiéndonos sentir y saber de que esto es así, dice el Señor, porque esto es su palabra, es la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos decir que somos creyentes de Dios y decir que esto se equivocaron los profetas? Los profetas hablaron cosas que no eran. La palabra misma dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y traída por Dios a sus profetas, los cuales dan testimonio en sí de que es así, dice el Señor. Eso es lo que tenemos. No nos descuidemos en vivir la fiesta que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, esa fiesta maravillosa que somos nosotros, que es nuestro espíritu, que es nuestra alma. Ya dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 10 al 13. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor.
porque estando en esta materia, estando en este cuerpo, con la paz de Dios, con la gracia de Dios, disfrutamos aún de un simple pan, disfrutamos aún de una simple tortilla, disfrutamos aún de todo lo que se pudiera ver del campo, de todo lo que se pudiera disfrutar, porque los hijos e hijas de Dios vemos la grandeza de Dios en el aire, en la tierra, en los frutos, en el agua. Los hijos de los hombres ven la grandeza de su padre el diablo en los templetes, ven la grandeza de su padre el diablo, y no porque el diablo haya engendrado, sino porque ellos con su libre albedrío tomaron la decisión de agarrar un padre que no era el de ellos, porque el único Padre, amo y Señor, creador de todo, es el dador de la vida, nuestro amado Dios. Pero el ser humano con su libre albedrío toma la decisión de a quién seguir. Sí, al diablo que controla y manipula todos los sistemas, o a Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que no perdamos de vista lo que somos, no perdamos de vista lo que tenemos, y cada minuto de nuestro ser, alimentemos nuestro ser con lo que somos, alimentemos nuestro ser con la bendita palabra de Dios a través de la revelación bíblica que Dios está poniendo en el tiempo en que estamos viviendo. Eso es lo que debemos de entender y comprender, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la confianza y la seguridad del ser humano mora y está en la confianza de la palabra de Dios en su ser. Sigue diciendo en el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 26 al 29. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza y fuerza y el poder de su dominio. Porque, ¿qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, que el dador de la vida puso una fiesta en cada uno de nosotros. No nos salgamos de esa fiesta. ¿Y cuál es la fiesta que nosotros tenemos? La fiesta de la vida en el dador de la vida, la fiesta que cada uno de nosotros tenemos en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo Isaías en el capítulo 45, verso 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Los hijos e hijas de Dios decimos amén, así es, así sea, porque Él es el dador de la vida, y nosotros como creyentes en el dador de la vida alimentamos nuestro ser con la palabra de Dios. Los creyentes en el dador de la vida jamás dejamos la fiesta que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es así, dice el Señor, y en esa fiesta los hombres y mujeres hacemos contacto con lo que fuimos, hacemos contacto con lo que seremos. Somos hijos de Dios que venimos de eternidad y vamos para la eternidad. Tenemos al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra en nuestro ser. No nos descuidemos de nuestra fiesta,
esa fiesta espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vivamos la fiesta de Dios en cada uno de nosotros. Transportémonos cada vez que querramos a lo que fuimos. Fuimos hijos de Dios que estuvimos en la eternidad, porque así lo dice la palabra. Y si somos creyentes en la palabra, sabemos que eso es cierto, sabemos que es así, dice el Señor. Él lo dijo en su palabra, que estuvimos con Él en la eternidad y estaremos con Él en la eternidad. Y mientras estamos en estos cuerpos, Él está con cada uno de nosotros. No nos descuidemos de eso tan maravilloso que Dios está haciendo. Ya en el Nuevo Testamento, cuando el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, estuvo en la escena, veamos lo que dice ya el libro de Juan, capítulo 5, verso 24 al 27. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Gracias, Salvador de la vida, que el juicio que Dios le va a dar a todos sus hijos es para gracia, es para que reinen con Él por toda la eternidad. Y en esa eternidad también están los 1000 años en este planeta Tierra, para que los hombres y mujeres de Dios se adapten a su cuerpo, a ese cuerpo transformado, a ese cuerpo glorioso, a ese cuerpo eterno que el dador de la vida ha diseñado para el alma de cada uno de nosotros. En esos 1000 años aprenderemos a usar ese maravilloso cuerpo transformado, un cuerpo eterno, como dijo el gran Pablo en Primera de Corintios, verso o capítulo 15, verso 51, donde él dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque ya las potestades de la quinta dimensión y las potestades de los reinos del mundo no tendrán valor en ese cuerpo transformado que Dios nos dará, en donde viviremos eternamente con Dios en cuerpo, espíritu y alma. Y sigue diciendo ya en el libro, siempre en el libro de Juan, en el capítulo 6, verso 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque eso es lo que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, hará con todas las generaciones de hombres y mujeres que han creído en el unigénito Hijo de Dios, en nuestro amado Señor Jesucristo, que su cuerpo y su espíritu serán resucitados para estar en ese glorioso reino milenial con el dador de la vida, con nuestro amado Señor Jesucristo por 1000 años. Y en esos 1000 años el ser viviente, el hombre espiritual, el hombre angelical, trabajará junto con nuestro amado Señor Jesucristo, gobernando no solo el planeta Tierra, sino también el universo, para luego vivir como se vivió allá en la eternidad, eternamente y para siempre. Sigue diciendo en el libro de Juan, en el capítulo 8, versos 54 al 58. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere
que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El gran dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros como hijos e hijas de Dios no perdemos el tiempo en estos espíritus de la quinta dimensión. El mismo espíritu que estuvo con estos sacerdotes de la ley que estaban cuestionando al dador de la vida, el mismo espíritu que estuvo en todos esos religiosos hasta el día de ahora, es el mismo espíritu que está quitándole lo único que tiene el ser humano, que es su tiempo, ese tiempo de fiesta que el dador de la vida nos ha dado en estos cuerpos para disfrutar de él. Entonces no perdamos nuestro maravilloso tiempo en ver la grandeza del diablo, que es una grandeza ilusiónica. Nosotros tenemos la grandeza de Dios dentro de cada uno de nosotros, tenemos al dador de la vida, y que la seguridad de nosotros como hijos de Dios sea en el unigénito Hijo de Dios, en el dador de la vida, en nuestro amado Señor Jesucristo. Ya dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 20 al 23, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando nosotros vemos cómo ese espíritu ha estado desde que el ser humano ha tenido uso de razón en su existencia, en la existencia de la raza humana, el mismo espíritu de la quinta dimensión, apartando al ser humano de su yo, de su dignidad, de su carácter, de su temperamento, de lo único que tiene, de su libre albedrío, para que el ser humano vea lo extenso de la creación del diablo, de todo lo que el diablo ha hecho aposentos, ha hecho altares para imágenes, para que el ser humano pierda de vista lo que verdaderamente tiene dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, vemos a Dios. Cuando nosotros hablamos con nosotros en nuestro espíritu, hablamos con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos metemos a esa fiesta interna de la eternidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, entonces nosotros tenemos la plena seguridad de que estamos en eternidad con Dios. Eso debemos de entenderlo. No perdamos de vista lo que somos, no perdamos el entendimiento de nuestro ser, no perdamos la gran oportunidad que tenemos de estar en paz con Dios, de estar en armonía con Dios, de estar en el tabernáculo de Dios, de estar en la grandeza de Dios, de estar en la fiesta de Dios, estando con nosotros mismos. Cuando nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, descubrimos a Dios no solo en nuestro ser, sino en todo el andar de nuestra vida en este planeta Tierra, porque nosotros vemos lo que el mundo no ve, nosotros oímos lo que el mundo no oye, nosotros vemos a Dios en la grandeza de Dios, nosotros oímos a Dios en su palabra, que es la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que somos, y debemos de entender
porque eso es lo que tenemos. Sigue diciendo en 2 Corintios, en el capítulo 4, versos 6 al 18, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios y para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si el Espíritu de Dios, hablando por medio de Pablo a los creyentes del Señor Jesucristo, dice esto, entonces, ¿por qué perder el tiempo en creer que el diablo nos va a ganar la batalla? No nos ganará la batalla porque es Dios en cada uno de nosotros. No nos ganará la guerra porque es la guerra que Dios está ganando en cada uno de nosotros. Solo basta en que nosotros sepamos lo que somos. Solo basta, como dice Pablo, claro, somos frágiles, somos vasos de barro, pero es la grandeza de Dios la que está utilizando estos vasos frágiles para llevar su grandeza y continuar la grandeza de Dios de generación en generación. Que las nuevas generaciones entiendan y comprendan que como hijos de Dios, creyentes en el dador de la vida, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros en pleno siglo XXI, año 2023, como creyentes en el grupo de hombres y mujeres que estamos formando, el grupo de la voz del ángel mensajero, las nuevas generaciones sepan que nosotros nos mantuvimos en pie, que fuimos los vasos frágiles, pero en la grandeza de Dios fue Dios mismo llevando siempre a cabo su obra, porque en su gracia, en su seguridad, los hombres y mujeres, hijos de Dios que tenemos la seguridad de Dios, nos mantuvimos en pie, creyentes en ese mensaje, creyentes en su palabra, confesando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Sigue diciendo, llevando en él el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por el cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si el ser humano con sus capacidades intelectuales
le pone fechas de creación al planeta Tierra de miles de millones de años. ¿Se imaginan si el ser humano con el Espíritu de Dios, con la capacidad de Dios, viera la hermosa creación de Dios, esa creación tan maravillosa que viene de la eternidad y va para la eternidad? Entonces nosotros viviríamos en la fiesta de Dios. No nos detendríamos a ver todo eso que el diablo con sus espíritus hace en este planeta Tierra, sino que estaríamos viendo siempre la maravillosa gracia, la maravillosa obra de la creación de Dios. Nos veríamos a nosotros mismos por lo que somos, hijos e hijas de Dios. ¿Se imaginan si nosotros tan solo nos viéramos a nosotros mismos por lo que somos? No fuimos hechos de barro, no fuimos hechos de cualquier cosa, fuimos hechos con el poder de la gracia de Dios, fuimos hechos y diseñados por la obra majestuosa de la creación de Dios. Entonces no valemos menos que una estrella, no valemos menos que un planeta, no valemos menos que una galaxia, porque el mismo creador que creó todo, creó esto. Eso es lo que somos. Entonces de nosotros depende si menospreciamos la hermosa obra de la creación de Dios que somos nosotros mismos. Sigue diciendo en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 14 al 17. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigue diciendo siempre en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, verso 12 al 16. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Cuando los hijos de Dios vemos lo que somos, cuando los hijos de Dios tenemos la seguridad de Dios, entonces podemos ver al dador de la vida, podemos ver a nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando vemos a nuestro amado Señor Jesucristo, entonces vemos lo que somos. Somos parte de su creación, somos sus hijos, somos los hijos de Dios, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando tengamos ese cuerpo glorificado, cuerpo eterno que Él ha prometido en este planeta Tierra, porque en este planeta Tierra es que los hombres y mujeres disfrutarán por 1000 años. Los que tuvieron la seguridad en el dador de la vida vivirán en este planeta Tierra con cuerpo, espíritu y alma por 1000 años, para luego el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, nos revele lo que fuimos, nos revele su nombre y nos revele quién verdaderamente ha sido nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando nos revele eso, también nos revelará y nos abrirá
el entendimiento de todo lo que hoy estamos hablando. Nos demostrará que verdaderamente su palabra era así, dice el Señor. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Que vivimos en la eternidad con Él, que fuimos testigos de todo lo que Él diseñó y creó. Él nos pondrá el entendimiento para poder estar seguros de que todo fue así, dice el Señor. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios aprendemos y eso es lo que los hijos e hijas de Dios vemos. Estamos conscientes de todo eso que Él ha prometido en cada uno de nosotros. Sigue diciendo en segunda de Timoteo capítulo 1, versos 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida, que nos permita poder entender y comprender lo que somos, que en su gracia nos permita poder nosotros asimismo utilizar nuestro libre albedrío para estar en tiempo completo en la seguridad de los hombres y mujeres que están con Dios, de esa seguridad de los hijos de Dios en la vida eterna, que como hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida podamos entender y comprender que somos y seguimos siendo los que llevamos la antorcha de la fe, que somos y seguimos siendo los hombres y mujeres que continúan el mensaje del Evangelio eterno de nuestro amado Señor Jesucristo, que comenzó allá primeramente con nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, luego con sus apóstoles, luego con toda esta trayectoria de hombres y mujeres que se mantuvieron en pie hablando del dador de la vida, que mantuvieron su seguridad en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Sigue diciendo en segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 18, antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo repito para que quede bien internado en todo nuestro ser. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Encierra el gran Pablo con el Espíritu Santo todo lo que es Jesucristo. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el único y suficiente Salvador para la humanidad, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el ser humano pueda ser salvo. En Él está la vida, en Él está la divinidad, en Él está la deidad y en Jesucristo, como dice Pablo, a Él sea la honra y la gloria desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como creyentes en el dador de la vida, que seguimos la palabra del Señor Jesucristo sin contaminarnos de religión, sin aceptar esos dogmas, credos y tradiciones de la religión, sin ver
todo lo externo que el diablo hace a través de los sistemas para que el ser humano pierda su confianza y la seguridad en el dador de la vida. Nosotros somos los hombres y mujeres que continuamos la trayectoria de todos esos hijos de Dios que proclamaron el nombre del Señor Jesucristo y que con gusto hasta la muerte fueron a la muerte alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que somos. Nosotros somos los hijos de Dios que tenemos la seguridad de Dios en la vida eterna y continuaremos hablando del único y suficiente Salvador, continuaremos hablando de Jesucristo porque nosotros llevamos la antorcha de la fe. Nosotros llevamos la antorcha de la revelación. Nosotros somos los hombres y mujeres en los cuales Dios ha puesto la confianza para seguir proclamando al unigénito Hijo de Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces no perdamos, no vale la pena regalarle ni siquiera un minuto de nuestro tiempo a esos espíritus de la quinta dimensión, mejor conocidos como la religión, como los sistemas eclesiásticos, como los sistemas sociales. Nosotros no tenemos el tiempo para perder el tiempo en esas porquerías. Tenemos al dador de la vida, tenemos al unigénito Hijo de Dios, tenemos al que creó los cielos y la tierra y a través de su palabra da Él la fe, la confianza, la revelación de que somos parte de todo eso. Entonces, como hijos de Dios, alimentemos todo nuestro ser con lo que somos, hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, creyentes en el dador de la vida. Ese es el mensaje del Evangelio eterno y eso es lo que el diablo ha querido por más de 2000 años opacar. Eso es lo que el diablo ha hecho a través de todos esos sistemas para que el ser humano no aprenda a autoconocerse, porque sabe el diablo a través de sus sistemas religiosos que si el ser humano se aprende a autoconocer, conoce la divinidad, conoce la gracia de Dios, conoce a Dios mismo dentro de su ser. Entonces Él mantiene al ser humano, el diablo, a través de sus sistemas económicos, políticos y religiosos, entretenido en ese sistema en el cual el ser humano pierde lo único que tiene, que es su dignidad, pierde lo único que tiene, que es el autoconocimiento, pierde lo único que tiene, que es poder ver la fiesta de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que estamos aquí, por eso es que el dador de la vida nos ha permitido poder autoconocernos, por eso es que el dador de la vida nos ha permitido que entendamos no la letra, sino la revelación de la letra. Por eso es que el dador de la vida nos ha permitido que en pleno siglo XXI, año 2023, como creyentes, como miembros del grupo de la voz del ángel mensajero, podamos entender y comprender qué somos, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Por eso es que el dador de la vida ha confiado, ¿se imaginan eso? Ha confiado algo que no se lo confía al mundo, que no se lo confía a la teología, que no se lo confía a la religión. Ha confiado el poder de su nombre, ha confiado su gracia, ha confiado su revelación en cada uno de nosotros. No lo vayamos a defraudar. Pongamos en alto el baluarte de la fe en el Señor Jesucristo. Pongamos en alto el nombre del Señor Jesucristo contra todo pronóstico, contra toda acechanza, contra toda tribulación, contra todo ataque de cualquier sistema. Nosotros mantengámonos en pie, hablando y glorificando al único y suficiente dador de la vida, al único y suficiente salvador de la humanidad, al único que creó los cielos y la tierra, porque por Él y para Él ha sido, es y será todo lo visible e invisible en nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso es que estamos aquí, no para crear o para creer en aves marías o para creer en sistemas económicos o en sistemas sociales que solo mantienen este cuerpo 20, 30, 40, 50 o cuánto
ha vivido un papa, no pasa de 100 años. De 100 años ellos tienen que volver a lo que fueron, polvo de la tierra. Los hijos e hijas de Dios vivimos en una eterna fiesta y no nos descuidemos de esa fiesta. Vivimos en la fiesta de Dios porque todas las entrañas de nuestro ser, todas las partículas de nuestro ser, todo lo que somos, somos los hijos de Dios que glorificamos el nombre de Dios en todo tiempo y a toda hora, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Que la gracia del Señor Jesucristo, el dador de la vida, esté en cada uno de nosotros.